tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en Debate 22. Hoy nos acompaña la doctora Oliva López Arellano. Ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México y, como bien lo sabemos, ya comenzaron las jornadas de vacunación para los adultos mayores. Doctora Oliva, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Saludos a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias. Cuéntenos cómo ha ocurrido este primer día de la jornada de vacunación en estas nuevas 3 alcaldías. Bueno, pues ha fluido bastante bien. Hay mucha organización, un trabajo de equipo, tanto de servidores de la Nación como de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, gobierno local, mucha participación de los compañeros de Ponte Pila, participación ciudadana, también de todo el equipo que tiene a su cargo voluntarios y, por supuesto, los equipos especializados de vacunación de Secretaría de Salud. En el caso de la alcaldía de Xochimilco, prácticamente en el deportivo son las 35 células de vacunación de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, 4 células de Secretaría de Marina, y en la Prepa 1, donde está otra sede de Xochimilco, también ahí tenemos las células, todas son de Secretaría de Salud, son 35 células, y en Tláhuac ahí tenemos 10 células apoyando las células del ISSSTE. En total son 30, 10 nuestras, 20 del ISSSTE en el Hospital General de Tláhuac, y en el Bosque de Tláhuac ahí también 30 células de Secretaría de Salud. En Iztacalco, las 2 sedes a cargo del IMSS. Entonces, como ustedes pueden ver, un trabajo coordinado, funcionando como un sistema unificado de salud, con mucha coordinación apoyando el trabajo de los servidores de la Nación y dentro del marco de lo que es el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19. ¿Cómo estuvo la afluencia de los adultos mayores el día de hoy? Por ejemplo, ayer veíamos en las noticias que había adultos mayores que habían ido a formarse desde la medianoche al Palacio de los Deportes, cuando es algo que no se necesita y que probablemente no les está llegando bien la información de que no tienen que ir a hacer colas horas antes. Sí, esto es muy importante señalar. No es necesario formarse con mucha anticipación, no es necesario ir a hacer una fila en la madrugada porque hay suficiente vacuna. Está previsto la vacunación universal para todos los adultos de 60 y más años en estas alcaldías, y además está organizado de tal forma que conforme los adultos mayores van ingresando, van llegando, pasan muy rápido a un registro, pasan muy rápido al área de espera, se vacunan y luego tienen que estar 30 minutos en observación. Entonces hay vacunas para todos, son macrocentros de vacunación donde podemos tener sentadas en áreas de observación a 800 personas, podemos tener en espera y salir en 15 minutos 400 personas. Entonces esto nos permite una dinámica muy rápida, no es necesario que se formen con anticipación. ¿Cuánto es el tiempo promedio que un adulto mayor está ahí desde el momento en que llega a la instalación hasta que sale, con lo que está comentando de esta observación de media hora para ver que no haya ninguna reacción? Sí, estimamos que es 1 hora, porque entran el registro, la espera, la vacunación y sobre todo los 30 minutos de observación. Entonces es 1 hora más o menos de espera, que es un buen tiempo, dado que tenemos que estar observando posibles reacciones adversas a la vacuna. Ustedes tienen contemplado, por supuesto, y asegurado la primera y la segunda dosis para estas alcaldías donde ya se está aplicando la vacuna. Sí, así es, tenemos aseguradas. En este momento estamos aplicando primera dosis de vacuna Sputnik V, y esto es importante señalar, la segunda dosis sería en 21 días a las mismas personas que han recibido la primera dosis de esta vacuna. Esta ya es la segunda jornada que empieza, la anterior incluía la alcaldía Magdalena Contreras. ¿Cuál fue la experiencia y el aprendizaje de esta primera jornada de vacunación? Bueno, en la primera teníamos otro tipo de vacuna que tiene un manejo logístico menos difícil, ¿no? La que estamos aplicando ahora es una vacuna que es ultra congelada y requiere, después de que se descongela, aplicarse en las siguientes 2 horas.
Por eso fue la razón de los macrocentros de vacunación. Nos permite tener congeladores y trasladar muy rápido la vacuna y aplicarla. Entonces, en la primera fase de vacunación a población de 60 y más años, ahí lo que hicimos era vacuna AstraZeneca. Entonces dispersamos en 70 unidades vacunadoras, cada una de ellas con 3 células vacunadoras. La experiencia de ahora es que es mucho más fácil organizar grandes contingentes en estos macrocentros vacunadores. Entonces eso es un aprendizaje. También fue un cuello de botella el registro, que en este momento ya no es cuello de botella, y también algo que es importante es que estén los adultos mayores con mucha comodidad. Entonces para esta fase, pues lonas, sillas suficientes, sillas de ruedas, áreas de descanso y también zonas donde se puedan hidratar. Esto también, o alguna forma de tener un poco de agua para que estén cómodos, y todo lo que va alrededor, baños, espacios donde puedan estar bien señalizados para salir, para entrar, donde esperen familiares. Todo esto ya está previsto ahora en estos macrocentros de vacunación. Todos los adultos mayores que no tienen movilidad, que los tienen que ir a vacunar a sus casas, ¿cómo los detectan? ¿Y ya lo hicieron en las alcaldías que ya pasaron? Sí, en las alcaldías de Magdalena Contreras, Milpalta y Guajimalpa, prácticamente todos los adultos mayores postrados que se identificaron ya fueron visitados y vacunados. Aquí también hay que decir que muchos que se reportaron como postrados finalmente consiguieron alguna forma de movilización y sus familiares los llevaron y fueron vacunados en estas unidades de vacunación. Pero los que no se podían de plano mover ya fueron visitados y vacunados, prácticamente todos. Secretaria, entonces, permítanos un segundito, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con usted. Sí, claro. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Si algo caracteriza a nuestra ciudad es la fuerza y la valentía de nuestra gente, su orgullo y patriotismo hacia nuestra nación. Somos hombres y mujeres de trabajo, obreros, emprendedores, personal médico, profesionistas. Somos esos que se levantan de madrugada y regresan a sus hogares de noche. Es tiempo de la Ciudad de México. El PT está de tu lado. Estamos de vuelta con la doctora Oliva López Arellano. Ella es la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, los adultos mayores originalmente se tenían que registrar en una página del gobierno federal para recibir la vacuna. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora conforme vaya avanzando en su alcaldía? Porque está este sistema para que les envíen un mensaje a su teléfono móvil, dónde les toca y a qué hora es la cita. ¿Cómo funciona? Sí, es a partir justamente de este registro. Se registran en la página Mi Vacuna y a partir de ahí se puede enviar un recordatorio, un registro, una información donde se les dice
sede de vacunación, qué horario, y esto se asigna por apellido y también balanceando un poco las colonias de la población que hay en las distintas alcaldías por colonia y por apellido. Entonces esto facilita porque nos permite flujos de adultos mayores, digamos, dispersos a lo largo de la jornada de trabajo, que es de 9 a 4, y así evitamos aglomeraciones. Por eso insistimos, no es necesario que lleguen en la madrugada, con que se presenten 15 minutos antes o 10 minutos antes de su cita, es muy buen tiempo. Y eso lo vamos a insistir y lo queremos reiterar a nuestro auditorio, no hay necesidad de hacer filas, llegar con anticipación, no es un sistema de fichas y la vacuna está asegurada para toda la población. Doctora, ¿cómo determinan a qué delegaciones va qué vacuna? ¿Por qué determinaron que las primeras 3 era AstraZeneca y ahora Sputnik V? Bueno, depende de la vacuna que nos asigne el Gobierno de México, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y la cantidad. Entonces, esto es lo que define en gran medida el número de adultos mayores a vacunar, y por lo tanto lo que queremos es tener alcaldías completas con cobertura universal de vacunación de adultos de 60 y más años. Entonces, para nosotros es importante hacer esta estimación. En este caso recibimos 200,000 vacunas Sputnik, que como ya comentaba, es un manejo logístico más complejo. Por eso se decidieron estas 3 alcaldías, porque en conjunto prácticamente el total de adultos de 60 y más años son 197,000 y nos permite también tener el manejo del biológico. Entonces, cobertura universal. Con AstraZeneca ya tuvimos de la primera dosis en estas alcaldías que vacunamos en semanas previas, Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras, y en este momento vamos a avanzar cobertura universal con vacuna Sputnik en estas 3 alcaldías que están iniciando su vacunación los adultos mayores el día de hoy. ¿Cómo determinan qué alcaldías? ¿Es una situación aritmética por el número de población y las vacunas con las que se cuentan? Población y algunos otros indicadores también. Si ustedes ven, son las alcaldías de la periferia. Entonces también esto es un elemento importante. Y también algunos indicadores, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas fueron las que tuvieron una epidemia muy activa en los primeros momentos. Entonces también esto es importante. Y en términos logísticos, pues son alcaldías relativamente pequeñas, empezamos con las más pequeñas, porque eso también funciona como una especie de pilotaje, para ya tener muy claro, y así nos sirvió, para ajustar los problemas que tuvimos, corregirlos y facilitar la vacunación en condiciones de comodidad, de seguridad y de eficiencia técnica. Por supuesto que dependemos de que las vacunas lleguen en tiempo y forma. Sabemos que, por ejemplo, Pfizer ha tenido retrasos para entregar, AstraZeneca también, pero si se cumplen con los tiempos de entrega que se tienen pactados, ¿cuándo calcula la Ciudad de México tener vacunados a todos los adultos mayores? Pues nuestra expectativa es que ya en el primer semestre deberíamos tener a todos los adultos mayores, pero esto va a depender de la dotación de biológico. ¿Ya tienen especificadas cuáles son las alcaldías que siguen después de estas 3? Aún no, porque dependemos, como señalaba, del tipo de vacuna y del número de dosis. Para los adultos mayores que tienen dudas en ponerse la vacuna, porque como usted lo sabe, ha salido muchísimo en redes sociales todo este movimiento de gente que no se quiere poner la vacuna porque no tiene confianza en ella, ¿qué le diría a la población? Que son vacunas seguras, todas se han aprobado por la situación de emergencia, se está vacunando en todo el mundo, y esto lo que nos permite es tener pues la seguridad de que son vacunas que van a tener un efecto positivo en términos de la inmunidad, un efecto positivo en términos de la inmunidad individual, pero también de la inmunidad colectiva. Entre más personas estén vacunadas, más protegido está el colectivo, pero también una protección frente a un evento como el COVID-19, que tiene la probabilidad de ser un cuadro grave entre más edad se tenga, y si se tienen comorbilidades, pues también.
Por supuesto. ¿El siguiente grupo de edad que corresponde cuando acaben con los adultos mayores va a ser la misma mecánica, sistema por alcaldías? Sí, hasta ahora el gobierno de México nos ha informado que el eje fundamental de definición de la asignación de vacunas es la edad, y entonces seguiríamos con las personas de entre 50 y 60 años. Con el mismo sistema, por alcaldías. Con el mismo sistema, sí, porque aquí es importante tener esa cobertura universal para alcaldía. Para la población en general, ¿ustedes qué están esperando? ¿Qué escenario prevén de la jornada de vacunación en la Ciudad de México para el verano? Pues para el verano, como señalo, esperemos que ya sí se mantenga la dotación gradual de biológico y ya tener pues prácticamente a toda la población de mayor riesgo vacunar. Afortunadamente, en las últimas semanas han bajado los contagios, también han bajado la mortalidad y sobre todo la saturación hospitalaria. ¿Se espera que continúe esta tendencia? Sí, esperamos, somos optimistas de que esta tendencia puede seguir. Ya tiene una menor velocidad de descenso, eso también hay que decirlo. Entonces tenemos entre todos que seguirnos cuidando, utilizar el cubrebocas, seguir con todas las medidas de sana distancia, de lavado de manos, todas estas medidas de higiene y de protección que finalmente protegen a la persona, pero protegen también a su comunidad y a su familia. Entonces, sí, han estado bajando, sí tenemos unos datos más alentadores, menos saturación hospitalaria. De hecho, ahora la ocupación está por abajo del 60%, que es muy buen dato, pero no debemos bajar la guardia. Viene el periodo vacacional, vienen las vacaciones de primavera, son momentos donde mucha gente de nuevo se encuentra, y aquí la recomendación es no fiestas, no reuniones masivas, no hay razón todavía para bajar la guardia porque la pandemia sigue activa entre nosotros. Claro, y también todos los eventos religiosos que vienen con la Semana Santa. Doctora, vamos a hacer una última pausa. ¿Regresamos? Claro. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México. Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. Avísales. Instituto Electoral Ciudad de México. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Estamos hablando de las jornadas de vacunación en la Ciudad de México contra COVID-19. Nos acompaña la secretaria de Salud, la doctora Oliva López Arellano. Doctora, los adultos mayores que ya fueron vacunados tienen que seguir con las medidas de sana distancia, utilizar el cubrebocas y todo lo que ya sabemos para evitar el COVID. Así es, la vacuna, además hay que recordar que es primera dosis y tarda entre 15 y 20 días en tener ya una respuesta inmunitaria.
y se requiere la segunda dosis para tener la eficacia que se ha señalado para las distintas vacunas. Entonces, sí, esa es la recomendación, no bajar la guardia o seguir usando el cubrebocas y la sana distancia y el lavado de manos, y sobre todo no reunirse en grupos grandes, no estar en sitios donde haya muchas aglomeraciones. Todo esto porque pues no es algo instantáneo el efecto de la vacuna. Y el COVID sigue circulando. Ayer justamente confirmaba la Universidad de Guadalajara esta cepa esta variante de la cepa de COVID-19, que es de la sudafricana, que ya tenía presencia en Jalisco. ¿En la Ciudad de México ha habido casos sospechosos de esta nueva variante? En la Ciudad de México no se han identificado. Este es un muestreo que realiza el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, que monitorea aleatoriamente un conjunto de muestras para ver qué tipo de variantes virales están circulando. No las ha reportado para la Ciudad de México. Tenemos esta situación de que los que ya se contagiaron de COVID-19 consideran que tienen esta inmunidad. ¿Ha habido casos de reinfecciones y en qué porcentaje serían si los han tenido? Sí ha habido casos de reinfecciones, el porcentaje todavía no se conoce bien, no sabemos cuánta inmunidad, cuánto tiempo de inmunidad deja el COVID-19, todavía es algo que se está investigando, parece que son alrededor de 6 meses, en algunos artículos científicos se ha definido esto, pero todavía no lo conocemos. Por lo que tendríamos que seguir con todas las medidas como si nunca se hubieran contagiado. Así es, o sea, nadie debe bajar la guardia, ni aun aquellos que tuvieron COVID, porque después de un cierto tiempo, pues ya esta reacción inmunitaria protectora puede disminuir. Hace unas semanas había una crisis muy fuerte en la Ciudad de México con relación a la escasez de oxígeno medicinal. ¿Qué clase de apoyo se está brindando en este momento la Ciudad de México para que la gente que lo necesite tenga este oxígeno? Bueno, el gobierno de la ciudad ha desarrollado varias estrategias para amortiguar esta necesidad, para atenderla y para dar una salida en distintas formas. Por ejemplo, el alta oportuna de hospitales COVID, de hospitales híbridos, incluye muchas veces las personas no pueden darse de alta porque requieren oxígeno y no tienen. Entonces, el alta oportuna se va el paciente con oxígeno. Esa es una forma. Otra forma es a través del programa que se organizó con la iniciativa privada y con fondos del INSABI para lo que sería la atención COVID en casa de casos moderados, y aquí también incluye exámenes de laboratorio, atención de especialistas y una concentradora de oxígeno, que es otra variante. Y luego tenemos 4 puntos que con recarga de 40 cargas por día y un macropunto que recién se empezó a funcionar en la Magdalena Mixhuca, donde tiene capacidad de cargar 400 tanques. Entonces, todos estos son, digamos, recursos que la Ciudad de México está movilizando para poder atender la necesidad de un tanque de oxígeno, de una concentradora de oxígeno, para muchos pacientes que aún ya dados de alta requieren este apoyo. Hay también muchos otros pacientes que tienen los síntomas, no quieren acudir a ningún médico porque no cuentan con Seguro Social, no cuentan con ISSSTE, no cuentan con ninguna clase de seguridad social. ¿A dónde pueden acudir los pacientes a recibir atención médica? Bueno, señalar que como hemos trabajado como un sistema unificado de salud, no importa la derechohabiencia. El IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Salud, recibe a toda la población con COVID, sospecha de COVID, sin importar si tienen derechohabiencia, si son asegurados de tal o cual institución. Y esto nos ha permitido sumar recursos, sumar experiencias, compartir buenas prácticas, participar en protocolos conjuntos de trabajo, de investigación, y esto ha facilitado pues enfrentar la pandemia con todos los recursos de las instituciones públicas de salud presentes en la ciudad.
Por supuesto, doctora, muchos adultos mayores no tienen acceso a Internet o no es algo que se le facilite. Si ellos no saben utilizar estas herramientas, ¿con quién hablan? ¿A dónde se comunican para saber cuándo tienen que vacunarse y qué es lo que tienen que hacer? Es muy sencillo, llamada Locatel, y ahí hay toda un área que orienta, da seguimiento médico, que también ya está muy especializada en atención COVID, y donde pueden consultar desde dónde se pueden hacer una prueba gratuita, dónde están ubicados los kioscos, los centros de salud, cuáles hospitales están con capacidad de atención, también dónde pueden ver ahora los centros de vacunación. O sea, tenemos esta posibilidad en términos de llamadas a Locatel, si no se tiene mucha habilidad en la consulta de páginas o en la utilización de aplicaciones. Con el tema del oxígeno y la escasez vimos innumerables fraudes, gente que siempre se quiere aprovechar, sobrecostos. ¿Ustedes han detectado gente que esté diciendo que ellos pueden comercializar la vacuna, este tipo de fraudes para atraer personas confiadas? Sí, se han identificado y se reportan de inmediato información falsa, no solo de venta de biológicos, sino de centros de vacunación apócrifos, mensajes que nos hicieron bastante ruido en la vacunación, por ejemplo, en Coajimalpa, donde se decía que para que no se echara a perder el biológico fueran a vacunarse de todas las alcaldías, que no había problema o que no se estaba exigiendo residencia. Entonces sí hemos identificado esto. En cuanto se identifica, se reporta y se notifica como información falsa. Y bueno, la importancia y la recomendación de seguir que solo la información oficial es a la que hay que hacerle caso. Doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Sabemos que está en plena jornada de vacunación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Debate 22. Recuerde que ponemos a su disposición las redes sociales de Canal 22, también las mías, si usted tiene algún tipo de duda con la jornada de vacunación. Es muy importante que se vacunen, las vacunas son seguras y sobre todo solo seguir la información oficial, no caer en engaños. Nadie puede vender ni distribuir las vacunas. Que tenga buena noche, les espero el próximo miércoles.